Recuerdo perfectamente la primera vez que me llegó la notificación. Estaba en medio de una reunión aburridísima por Zoom, con cara de estar resolviendo la fusión nuclear en mi cabeza cuando en realidad pensaba en qué iba a cenar. De repente mi teléfono vibra con una alerta agresivamente amarilla y negra. Es la hora de Be Real. Un pánico irracional se apoderó de mí. Tenía 2 minutos. 2 minutos para capturar mi auténtica realidad. Miré a mi alrededor. Una taza de café a medio beber, una pila de papeles sin sentido y el reflejo de mi cara de hastío en la pantalla. Hice la foto. Una imagen frontal de mi papada y una imagen trasera del desorden de mi escritorio. Extrañamente liberado y ridículo. Millones de personas en todo el mundo estaban haciendo exactamente lo mismo, participando en el mayor experimento de antiperfección de la historia de las redes sociales. Sonaba genial, ¿verdad? Una utopía digital. El problema es que las utopías no pagan facturas. Y esta historia, la de una aplicación con 115 millones de descargas y una valoración de $600 millones, es la autopsia de cómo una idea brillante se estrelló contra la dura pared de la realidad. Esta no es solo la historia de una app que fracasó. Es la crónica de una idea brillante que se negó a mirar la realidad. La irónica realidad de que para ser real, primero necesitas un modelo de negocio real. Para entender por qué Be Real explotó, primero tenemos que entender de qué estábamos escapando. Vivíamos, y todavía vivimos, en la era del postureo. Instagram se había convertido en un desfile interminable de vidas perfectas que no existen. Vientres planos 2 semanas después de dar a luz, desayunos en Bali que costaron más que mi alquiler, y sonrisas tan blancas y alineadas que parecían un render en 3D. Era agotador. La ansiedad de la comparación constante nos estaba carcomiendo. Un estudio de la Royal Society for Public Health en el Reino Unido de 2017 ya calificaba a Instagram como la peor red social para la salud mental de los jóvenes. En medio de este caos de filtros y fachadas, llega Be Real. Su propuesta era tan simple que era revolucionaria. Era el Tyler Durden de las redes sociales, y su primera regla era: no finjas. Una notificación al día, a una hora aleatoria. 2 minutos para hacer una foto simultánea con la cámara frontal y trasera. Sin filtros, sin edición. Sin tiempo para montar un escenario. Si publicabas tarde, todos lo sabían. Si no publicabas, no podías ver las fotos de los demás. Un golpe maestro de miedo a quedarse fuera, o FOMO. Be Real no te pedía que fueras interesante, solo que fueras real. Era el equivalente digital a aparecer en una fiesta en pijama y con el pelo revuelto. Y en un mundo obsesionado con la perfección, esa vulnerabilidad se sintió como un soplo de aire fresco. ¿Pero puede un soplo de aire fresco mantener a flote una empresa de $600 millones? La ironía del origen de Be Real es deliciosa. La idea fue concebida por Alexis Barrellat y Kevin Perro, 2 desarrolladores franceses. La experiencia previa de Barrellat: trabajaba como productor de vídeo para... Sí, la empresa que prácticamente inventó el género de video de mira mi vida increíblemente emocionante mientras practico un deporte extremo en un lugar exótico. Pasó de documentar a gente saltando de acantilados a crear una plataforma para gente que se fotografía comiendo cereales en el sofá. Es como si el chef de un restaurante con 3 estrellas Michelin de repente decidiera abrir un puesto de perritos calientes porque está harto de la alta cocina. Lanzada en 2020, la aplicación creció lentamente al principio. Era un secreto a voces entre los jóvenes franceses, pero en 2022 algo hizo clic. La aplicación se viralizó, en gran parte gracias a un astuto programa de embajadores universitarios en Estados Unidos y el Reino Unido. Pagaban a estudiantes para que promocionaran la app en sus campus. Fue un éxito. Pasó de tener unos cientos de miles de usuarios a principios de año a más de 73 millones a finales de 2022. El cohete había despegado. El problema es que Barrellat y Perro no solo habían construido un cohete, sino que le habían dicho a todo el mundo que funcionaba con buenos deseos y autenticidad. ¿Y quién se encargaría de ponerle combustible de verdad? Aquí es donde entra en juego el manual sagrado de las startups tecnológicas, un libro que podríamos titular «Cómo quemar millones de dólares» y llamarlo estrategia. La estrategia se llama Blitzscaling, o crecimiento relámpago. La idea es simple: crece lo más rápido posible, acapara todo el mercado, consigue una base de usuarios gigantesca y ya después te preocuparás por cómo ganar dinero. Es la filosofía del actúa primero, pregunta después, aplicada a las finanzas. Para lograrlo, necesitas capital, mucho capital. Y ahí es donde aparecen los VCs, o Venture Capital, los fondos de capital riesgo. Son inversores que apuestan fortunas en empresas jóvenes y arriesgadas con la esperanza de que una de ellas sea el próximo Google,
o Facebook. En 2022, BeReal levantó una ronda de financiación de $60 millones, que la valoró en la friolera de $600 millones. Inversores como Andreessen Horowitz y Accel, los mismos que apostaron por Facebook y Spotify, estaban a bordo. Desde fuera, parecía un éxito rotundo, 600 millones. Pero esa cifra es un arma de doble filo. No es dinero en el banco, es una promesa. Es una deuda con tus inversores que esperan multiplicar su dinero por 10. De repente, los fundadores puristas que solo querían crear un espacio real, tenían a un montón de señores en traje preguntando, muy bonito todo esto de la autenticidad, chicos, pero ¿dónde está el plan de monetización? El problema es que el plan no existía. Y cada posible plan traicionaba la esencia misma de BeReal. Poner anuncios. Adiós, autenticidad. ¿Un modelo de suscripción premium? Hola, exclusividad y desigualdad. ¿Vender datos de usuarios? Bienvenidos al lado oscuro. Estaban atrapados en una jaula de oro que ellos mismos habían construido. ¿Cómo se puede monetizar algo cuya única característica es, precisamente, no ser comercial? Esta estrategia de crecimiento a toda costa no es nueva ni exclusiva del software. Pensemos en la industria del transporte con Uber y Lyft. Durante años, estas empresas perdieron miles de millones de dólares. ¿Su estrategia? Subsidiar cada viaje para que fuera artificialmente barato. Sacar del mercado a los taxis tradicionales y a la competencia, y crear un duopolio. Una vez que te han hecho dependiente de su servicio, entonces, y solo entonces, empiezan a subir los precios y a exprimir los márgenes. Quemaron dinero para comprar un hábito en el consumidor. O pensemos en la burbuja de las .com, a finales de los 90. Empresas como Pets.com o Webvan gastaron fortunas en marketing y logística para dominar sus mercados, alcanzando valoraciones absurdas, sin tener un camino claro hacia la rentabilidad. Cuando el dinero de los inversores se secó, se desplomaron. BeReal, en esencia, era un fantasma de las .com vestido con la ropa de la generación Z. Tenía los ojos de millones de usuarios, pero no tenía bolsillos. La diferencia es que Uber vende viajes, y Pets.com vendía comida para perros. Tenían un producto tangible. BeReal vendía un concepto, una emoción. Y las emociones son mucho más difíciles de empaquetar y vender. ¿Estaba BeReal destinado a ser solo una moda pasajera, como los fidget spinners o el Harlem Shake? Los números del crecimiento de BeReal son para marearse. En agosto de 2022, la aplicación había sido descargada 115 millones de veces. Se convirtió en la aplicación número 1 en la App Store de Apple, en múltiples países. Era el tema de conversación en todas partes. Pero como en un episodio de CSI, los investigadores de mercado empezaron a analizar la escena del crimen y encontraron algo preocupante. Las métricas de compromiso, el santo grial de las redes sociales, no eran tan buenas. Un informe de TechCrunch reveló una estadística demoledora. Aunque en su pico tenía 73.5 millones de usuarios mensuales, solo el 9% de los usuarios de Android abrían la aplicación diariamente, comparado con el 39% de Instagram. Peor aún, un análisis posterior de la firma de datos SimilarWeb mostró que el número de usuarios activos diarios había caído un 61% desde su pico. La gente descargaba la app, la usaba con entusiasmo durante unas semanas y luego, la novedad se desvanecía. La notificación diaria pasaba de ser una divertida interrupción a una tarea más en la lista de cosas por hacer. La autenticidad, al parecer, también puede llegar a ser una carga. Socialmente, el impacto fue innegable. Obligó a gigantes como Instagram y TikTok a lanzar sus propias funciones de cámara dual. Como si el T-Rex de Jurassic Park de repente intentara imitar a un pequeño y ágil velociraptor. Pero mientras los gigantes copiaban su truco, ¿qué hacían los usuarios con la versión original? Aquí es donde la psicología del consumidor nos da una lección de humildad y de ironía. El ser humano es increíble. Le das una herramienta diseñada para evitar el postureo y encontrará la manera de posturear con ella. El hackeo de BeReal se convirtió en un deporte no oficial. La notificación llegaba mientras estabas viendo la tele, pero pensabas, mejor no. En una hora he quedado con mis amigos en un sitio chulo. Publicaré mi BeReal auténtico en entonces. La función de publicación tarde se convirtió en una confesión. La gente esperaba el momento perfecto del día para capturar su supuesta realidad sin filtros. De repente, los feeds de BeReal se llenaban de conciertos, cenas elegantes y puestas de sol, publicados con 8 horas de retraso. Habíamos creado la autenticidad performativa. Era como hacer trampa en un examen de conciencia. Este comportamiento demostraba el fallo fundamental en la premisa de BeReal. No es que no queramos ser auténticos,
es que estamos programados para buscar la aprobación y presentar la mejor versión de nosotros mismos. BeReal nos pidió que lucháramos contra nuestra propia naturaleza, y nuestra naturaleza, como siempre, encontró un atajo. Si los propios usuarios no podían comprometerse con la idea, ¿qué esperanza tenía la empresa? Mientras los usuarios hackeaban la autenticidad, la dirección de BeReal estaba en su propia trampa. Según varias fuentes internas citadas en medios como The Verge, los fundadores eran puristas. Se resistían vehementemente a las ideas de monetización que proponían sus inversores. Su visión era sagrada. Querían que BeReal siguiera siendo un espacio puro, libre de la mancha del comercio. Era una postura noble, pero financieramente suicida. Es una laguna que no es regulatoria, sino filosófica. Crearon un producto perfectamente adaptado a un hueco en el mercado cultural, pero completamente inadaptado al mercado económico en el que vivía. No había un vacío legal que explotar, sino un vacío en su propio plan de negocio. Eran como un chef que abre un restaurante. Consigue que a todo el mundo le encante su comida, pero se niega a cobrar por ella porque el arte no debería tener precio. El problema es que los proveedores de ingredientes, los camareros y el dueño del local sí que quieren cobrar. Para BeReal, sus ingredientes eran los servidores, los ingenieros y los equipos de marketing. Y sus dueños, los VCs, querían su retorno de la inversión. Con el crecimiento estancado y sin ingresos, la presión se volvió insostenible. ¿Qué haces cuando tu única opción para sobrevivir es convertirte en aquello que juraste destruir? Cuando una empresa se queda sin ideas para crecer o ganar dinero, empieza la fase de la desesperación. Es el momento en que una serie de televisión que ha perdido el rumbo mete un personaje nuevo y ridículo o un giro de guión absurdo. Es el momento de saltar el tiburón. Y BeReal empezó a dar saltos mortales. Comenzaron a introducir nuevas funciones que diluían por completo la premisa original. Primero fue Bonus BeReal, la posibilidad de publicar más de una vez al día si lo hacías a tiempo. Esto ya rompía la regla de un único momento. Luego vino la integración con Spotify, para mostrar que estabas escuchando. Después, la función Behind the Scenes, que grababa unos segundos de video antes de la foto. Y la gota que colmó el vaso para muchos puristas, Real People and Real Brands. Un feed para seguir a famosos y marcas. BeReal, la némesis de la cultura de los influencers, estaba ahora invitando a los influencers a su plataforma. Cada nueva función era un clavo más en el ataúd de la simplicidad. Era un intento desesperado por aumentar el engagement y el tiempo de uso para poder presentar métricas más atractivas a posibles compradores o anunciantes. Estaban vistiendo su concepto puro y minimalista con la ropa hortera y recargada de sus competidores. Pero era suficiente para salvarse del inevitable final. A principios de junio de 2024, se anunció la noticia. BeReal fue adquirida por la empresa francesa de videojuegos Voodoo por 500 millones de euros. A primera vista, puede no parecer un fracaso. $500 millones. Pero recordemos la valoración de $600 millones de 2022. En el mundo del capital riesgo, vender por menos de tu última valoración es una señal de derrota. Es una venta de saldo. Y lo más importante es... ¿a quién? Voodoo no es una empresa conocida por su compromiso con la pureza digital. Es un gigante de los juegos hipercasuales. Esos juegos simples y adictivos que inundan tu pantalla con anuncios cada 30 segundos. Son los maestros de la monetización agresiva. La adquisición de BeReal por parte de Voodoo es como si un monasterio budista fuera comprado por un casino de Las Vegas. Voodoo ha declarado que ve una sinergia y que planea introducir monetización para hacer la aplicación sostenible. En el lenguaje corporativo, eso es un eufemismo para prepárense para los anuncios. La promesa de un espacio sin publicidad, el pilar sobre el que se construyó todo el castillo de BeReal, está a punto de ser demolida. La historia de BeReal se convierte así en la tragedia definitiva de la era digital. La idea antisistema que, para no morir, tuvo que vender su alma al propio sistema. ¿Queda alguna alternativa real para quien busca una conexión genuina? La mejor alternativa a BeReal es simplemente ser real, sin necesidad de una notificación que te lo recuerde. Es como Neo en The Matrix, dándose cuenta de que la única forma de ganar es salir del sistema, no encontrar un mejor escondite dentro de él. Entonces, ¿qué nos depara el futuro y cuál es la moraleja final de todo esto? La moraleja no es que ser real no valga la pena. La moraleja es que, en Internet, todo tiene un precio. Y si no pagas por adelantado, acabarás pagando con tu atención, tus datos o la pureza de la idea que tanto te gustó al principio. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. Y, seamos honestos, ¿cuál fue el BeReal más falsamente auténtico que publicaste? Mientras lo piensas,
Te dejo por aquí un video sobre cómo Duolingo arruinó su propia reputación de una manera magistral.